Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente tengo el gozo, la bendición de dirigirme a ustedes a través de este medio para saludarles, para compartir con ustedes y desearles que tengan un excelente día, un excelente domingo, que en este día Dios les colme de bendiciones, Dios les conceda los anhelos de su corazón, pero sobre todo que Dios esté con ustedes y en ustedes. Bueno, mis amados hermanos, quiero recordarles que compartan este tema, que compartan esta palabra, ya que como siempre hemos estado diciendo, la palabra de Dios es vida, es salud y sobre todo es alimento a nuestro espíritu. Y quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un tema que tiene por título Ser cristianos. Y para ello voy a ocupar dos citas bíblicas. Una que encontramos ahí en Mateo 7:21 al 23, y la otra la encontramos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Y voy a dar lectura a estas dos citas para todos ustedes. Mateo 7:21 al 23 dice la palabra de Dios: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40, nos dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Damos gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella nos permite conocer, nos permite saber, pero sobre todo nos permite entender el propósito que Dios tiene para con nosotros, para nuestra vida. Y damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de seguirle, de conocerle, de amarle, pero sobre todo de ser parte de su familia, parte del reino de Dios. Y como decía nuestro título, ser cristiano. Y yo quiero empezar con una pregunta a mi amigo, mi hermano. Para ti, ¿qué es ser cristiano? Para ti, de acuerdo a tus palabras, ¿qué es ser cristiano? Te invito a que ahí en tu hogar te contestes a ti mismo. ¿Tú qué entiendes por ser cristiano? Cristiano es el que tiene relación viva y práctica con Cristo. Ser hijo de Dios, haber recibido el Espíritu Santo y ser discípulo de Cristo. Seguir a Cristo, ¿sí? Creer en Él, arreglar, ajustar su vida y comportamientos a sus preceptos y enseñanzas, emular,
o sea, imitar. Eso es lo que significa ser cristiano, ¿sí? Todo esto, fíjense lo que es ser cristiano. Cristiano es aquel que tiene relación viva y práctica con Cristo. Ser hijo de Dios, haber recibido el Espíritu Santo y ser discípulo de Cristo. Seguir a Cristo, creer en Él, arreglar, ajustar su vida y comportamientos a sus preceptos y enseñanzas. Emular, o sea, imitar, hacer lo mismo que Cristo. Muchos nos decimos ser cristianos, ¿sí? E inclusive la Iglesia Católica también se supone que debe ser cristiano igual. Cualquier ser humano es cristiano, pero nada más la única diferencia, que la mayoría somos o son cristianos de dicho nada más, porque de hecho no lo podemos hacer. ¿Y por qué no podemos ser de hecho cristianos de hecho? Porque estamos atados, estamos acostumbrados a nuestra vida, estamos acostumbrados a todo lo que hacemos, a todo lo que tenemos, a todo donde vivimos. En una palabra, estamos acostumbrados a este mundo, a que este mundo nos absorba. Y cuando alguien nos habla del cristianismo, cuando alguien nos habla de nuestra responsabilidad como cristianos, nos incomoda. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que muchas veces la palabra cristiano, la palabra cristianismo, encierra una gran responsabilidad, encierra un gran compromiso, ¿sí?, de nosotros para con Dios. No de Dios para nosotros, no, de nosotros para con Dios. Porque Dios quiere que dice su palabra, que ninguno de su creación se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos, que todos podamos estar ante su presencia. Es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos da la oportunidad. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz, ¿sí?, para que nosotros tuviésemos vida, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de ser salvos, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de creer en Cristo, el Hijo de Dios. Por eso dice el versículo 40, ¿verdad?, del pasaje que leí de Juan. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que quiere Dios, y ese fue el propósito de Dios, el propósito de Cristo para nosotros, para nuestra vida, el que nosotros tuviésemos vida eterna. Veamos, dice: soy cristiano, dicen algunos sin reflexionar mucho. Ah, sí, pero realmente, ¿qué cree? De hecho, todo el mundo cree en algo, incluso los demonios, dice, y dice la palabra de Dios, que los demonios aún creen y tiemblan. Y esto lo encontramos en Santiago 2:19, donde nos habla, ¿sí?, que aún los demonios creen
creen en la palabra de Dios, aún los demonios conocen y sin embargo tiemblan. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense, ¿y quiénes son los demonios? Y saben que Dios es uno, y saben que Dios es real, y saben que Dios es un Dios vivo. Saben y tiemblan. Y nosotros sabemos, nosotros conocemos a través de su palabra. Creemos que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios real. Creemos que Dios existe, pero más sin embargo no temblamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nuestra vida cotidiana, estamos acostumbrados a lo que el mundo nos da, y lo que Dios nos quiere dar lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver físicamente las cosas. Estamos acostumbrados a palpar lo que deseamos, lo que queremos. Pero como el amor de Dios, como la presencia de Dios en nuestra vida, no la podemos palpar, a Dios no lo podemos ver. Por eso se nos hace difícil creer en Dios, confiar en Dios, depender de Dios. ¿Sí? Nosotros quisiéramos o nosotros queremos que Dios nos conteste al momento, pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nuestra voluntad, porque Dios conoce nuestro cuerpo, Dios conoce nuestro ser, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, y Dios no quiere que nos perdamos. ¿Sí? Entonces recordemos, ¿sí? Recordemos el pasaje. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces creemos que por el hecho de decirnos cristianos, creemos que por el hecho de estar constantemente en el templo, orando, leyendo la Biblia, cantando, alabando a Dios, creemos que eso ya nos hace salvos. No, mi hermano, no, mi amigo. El ser salvo implica que tú te hayas entregado totalmente a Dios. El ser salvo implica que tú estés comprometido con Dios a vivir y hacer su voluntad. Eso es lo que implica el ser salvo. Eso es lo que implica, lo que significa o debe ser para nosotros ser cristiano. Muchas veces decimos, no, pues yo soy cristiano de nacimiento. Déjame decirte que estás en un error, mi hermano. Porque el que hayas nacido en un hogar cristiano no te hace ser cristiano. El que hayas nacido en un hogar cristiano, en una cuna cristiana, no quiere decir que ya eres cristiano. No. Para ser cristiano tienes que entregarte a Dios, tienes que hacer su voluntad. Tienes que dejar que Dios haga en ti su voluntad y tú vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo te puedo preguntar algo similar. Tú, si naces en una cuna o en un hogar de personas pudientes, de personas que tienen una muy buena posición económica,
¿Eso te hace ser rico? No, no. La riqueza la vas adquiriendo conforme a tu vivir, ¿sí? Los ricos tal vez sean tus padres, los ricos tal vez sean las personas con las que vives, pero eso no quiere decir que tú ya seas rico por haber nacido en una cuna de ricos o en un hogar de ricos, ¿no? Así lo mismo, ¿sí? El que tú hayas nacido en un hogar cristiano no te hace ser cristiano. Como vemos, como decimos, el cristianismo es entregarse. El cristiano se entrega totalmente a Dios, ¿sí? Dice aquí, pues conociendo el poder de Dios, en Atenas el apóstol Pablo dijo a los filósofos griegos, en su ciudad vi esta inscripción, al Dios no conocido. Los griegos los griegos que pretendían ser sabios creían en su Dios que no conocían. Pero esto significa ser cristiano. Jesús dice en su palabra, Mateo 27:21, es posible vivir en la ilusión hasta tal punto. Nosotros no podemos vivir y creer en algo que no conocemos. Muchas veces hasta parecemos como Tomás, que decía, hasta no ver, no creer. Nosotros, si en verdad somos cristianos, si en verdad tenemos fe, debemos de creer por conocimiento, ¿sí? Dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No necesitamos ver a Dios, ver a Cristo para creer. No necesitamos ver a Dios, ver a Cristo para ser cristianos. Basta y sobra con que leamos, meditemos la palabra de Dios, nos entreguemos a Dios y dejemos que Dios obre en nuestra vida. Entregarnos totalmente a Dios. Así es que mi hermano, mi amigo, tú que me ves, tú que me escuchas, la próxima vez que digas que eres cristiano, reflexiona si en verdad lo eres, si en verdad te has entregado a Dios. Y cuando lo hagas, verás que Dios hace en ti grandes cosas. Bueno, mi amigo, te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, oh Dios. Y en este momento, Señor, te pido, Padre bendito, que tú seas conmigo. Que como dice tu palabra, Padre, que no todo aquel que te dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Te ruego, oh Dios, que me des esa disposición en mi corazón para poder recibirte en él, poder aceptarte como mi único Salvador y lo más importante, poder hacer tu voluntad. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día, un excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios derrame de bendiciones en tu hogar, en tu familia. Y recuerda, comparte esta palabra, comparte el alimento espiritual. Bendiciones.